Bien, vamos a estudiar la lección número 4 de la escuela sabática, este trimestre, que tiene un título interesante y habla sobre la condición del pueblo de Dios, al cual Dios, por medio de los profetas, fue llamando para el arrepentimiento y diciéndole que se arrepintieran, se entregaran. Por lo tanto, el título es Por las malas. Vamos a estudiar varias palabras que nos llaman la atención en esta lección. Y en este caso, vamos a mirar la palabra encantadores. El capítulo 8 de Isaías, el versículo 19. En ese capítulo nos vamos a centrar porque uno de los temas que la lección presenta tiene que ver con la condición espiritual que había llevado al pueblo a acudir a Satanás, a los espiritistas y a todas estas manifestaciones que ellos habían tomado de los pueblos vecinos. La lección me llama la atención el hecho de que esta misma situación que se presentó en el pueblo de Dios se está presentando hoy en el mundo cristiano y podría afectarnos también a nosotros como pueblo remanente. La palabra, para los que le interesa un poco el hebreo, para encantadores, es esta palabra que vemos en la pantalla. Esta palabra tiene un sentido, se ha traducido en Deuteronomio 18:11 como encantador. Ahora, todas estas prácticas están relacionadas con la hechicería, con la magia, con el estado de los muertos, precisamente ese concepto que ha llenado al mundo cristiano de que los muertos siguen vivos, o por lo menos les sobrevive un espíritu o un alma, y esa es la base, la base principal del espiritismo que está llenando las iglesias, el mundo, que está llenando también aún los gobiernos, todo lo que tiene que ver con las investigaciones, la ciencia falsamente llamada ciencia. Así que el Señor está advirtiendo a su pueblo hoy, este versículo: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta palabra también tiene el sentido como de esa botella que se usaba en la antigüedad, que no era de vidrio, sino de piel de animales. Esta misma palabra se usa para el término odres en el libro de Job, capítulo 32, versículo 19. La Septuaginta, cuando toma esta palabra del hebreo, entonces ella la coloca en el griego y coloca esta palabra que vemos aquí, en gastrimutois. Ahora, esta palabra, si nosotros miramos algo interesante de la palabra, una palabra muy antigua, en el Nuevo Testamento no aparece. Aparece por lo menos en Levítico 19:31 también, como aparece en el libro de Isaías. Si tú notas bien en la palabra en rojo, gastri, mutois, gastri, y viene del vientre, es una palabra, tiene el sentido de vientre, y tiene la idea que hoy se conoce una ciencia que se usa para pasar el tiempo, por lo menos para distraer a la gente, la ventriloquía. Ese es el sentido que tiene en el griego.
Ahora, no estoy diciendo que el ventril, el que usa esto de la ventriloquía, sea un encantador, pero el sentido más o menos es generalmente estos muñecos que se usan tratan de engañar. Si es la idea de que la persona quede impresionada porque no ve a una persona, un objeto inanimado tratando de hablar. Sí, eso ya es la palabra que se usa en el griego. Así que también se usa, también se traduce esta palabra, además de encantadores, como evocadores. O sea, una persona está evocando o llamando a, a un espíritu. Y sabemos que no son espíritus de otros mundos, son espíritus de demonios que la Biblia los presenta como para el último tiempo como engañadores. Así que estos encantadores que se practicaba, estos encantamientos que se practicaban en los tiempos de Acaz, fueron transmitiéndose, aunque de pronto fueron frenados por algunos reyes. Sin embargo, encontramos a Manasés, familiar de Acaz, practicando todo este tipo de hechicería, brujería. A los hijos de Israel les encantó esta cuestión de la hechicería y pasó a sus hijos por fuego. Manasés en el valle de los hijos de Imón observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Generalmente la idolatría, la adoración a imágenes, está relacionada con el espiritismo, con la evocación de estos seres que murieron en el pasado. Y por eso es que Babilonia es la madre de la fornicación. Y la brujería está presente en todos estos ritos. El otro término que usa Isaías es el término adivino. Esta palabra se usa en dos términos, dos palabras, pero la que está usando aquí Isaías no es esta que estamos viendo. Este es un término que es Kosam, un término aplicado a Balaam, la Biblia lo llama el adivino. Y luego que el griego de la Septuaginta toma esta palabra, la traduce como mantis. Mantis. Me llamó la atención el nombre de este insecto que se llama así, mantis religiosa lo llaman por la posición, la palabra mantis significa divino, entonces la posición que usa este insecto que como si estuviera orando, los biólogos le pusieron ese nombre mantis, adivino, alguien que está como en actitud de oración. Jeremías 14:14 dice que hoy en día hay mucha gente adivina. Aún dentro de la iglesia he escuchado a mucha gente adivina. No están, ellos tratan de impresionar con sus adivinaciones, poniendo fecha, aseverando cosas que van a venir, que supuestamente, que que viene, que fulanito, que va a poner, que va, sí va a ser, Escucho mucha gente adivina, parecen que fueran hijos de Balaam. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa.
visión, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, y ahí usa la palabra mantis, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. No son ideas que se les mete a la gente, comienzan a adivinar. A la gente, hay cristianos que les gustan adivinar cosas, ¿no? Que este presidente de los Estados Unidos es el que va a poner, que este va a ser el último, y comienzan a profetizar cosas que no han sido presentadas así. La Biblia no la dice. El término que sí usa Isaías es este término en hebreo, que tiene un sentido adivino, pero el sentido que tiene es de consultar a un espíritu de un muerto y sobre todo un familiar. La gente que se le muere en las familias, algunos están tentados a consultarles a ellos, porque creen en eso, que la persona sigue viva por allá en el cielo, en no sé dónde, y entonces quieren consultar. Ese fue el problema de Saúl, cuando fue a consultar al espíritu supuestamente de Samuel, pero a quien estaba consultando era Satanás, el espíritu de Satanás. Así que el pueblo de Dios fue afectado en los tiempos de Acaz por esta situación y estaban consultando a muertos, adivinando, haciendo este tipo de cosas. Y la palabra que se usa para adivinos, allí en la Septuaginta, es gnostes. Viene la palabra gnosis y se traduce como uno que conoce, o en el sentido de un conocimiento producido por los falsos espíritus, los malos espíritus. En este caso sería un sentido de medium. Y ahora ahí aparece una palabra en el versículo de Isaías capítulo 8, versículo 19, que es susurran, aquellos que susurran. Me llamó la atención esto. Nosotros en nuestro idioma usamos un susurro allí a una palabra que está diciendo, pero es la palabra que se usa allí para susurrar en el hebreo, en griego, es la palabra koilia, que significa vientre. Parece que está muy relacionado con estas ventrilogía que se está usando, y se usa, susurra. Isaías, me llamó la atención, es el único que usa este término en hebreo y tiene el sentido no de un susurro, así como nosotros lo hemos traducido, se ha traducido al español, no, es un chirrear, es también un graznar, es un chillar. Y uno ve en los cultos cristianos hoy esos gritos, esos alaridos, de toda clase de animales escucha uno, y no es un término de susurrar, es un grito, es un chirrear, es un graznar que ahí aparece en ese término. Me llamó también la atención el término que se usa allí, es la palabra temor, que la lección presenta. La palabra temor es interesante, los usos que se le puede dar. El griego usa el término fobeo, fobia para nuestro idioma, fobeo, es miedo, pero también tiene el sentido, aún en nuestro idioma, de respeto. Y ese respeto viene por el amor que uno le tiene a Dios. Teme a Dios. Me llama la atención esto, ¿no? Interesante lo que la lección dice. Teme a Dios y no le temerás a las cosas, no le temerás a las situaciones, no le temerás a las personas. La palabra que se usó allí cuando dice la Biblia que Abraham le ofrece su hijo a Dios, le va a ofrecer su hijo, dice, el temor fue el que llevó a Abraham a obedecer a Dios para no negarle su hijo. El temor llevó a Abraham también, otro temor, a mentir sobre su esposa y decir que es mi hermana. Fue el temor. En ese caso se apartó el temor a Dios.
Jacob tuvo miedo a su hermano Esaú y se usa la palabra fobeo en todas ellas. La gente teme, hoy en día la gente tememos y se teme a lugares. Hay gente que dice, no, ese lugar es peligroso. No, los lugares no son peligrosos. Los peligrosas son las personas que merodean ese lugar. La gente teme a no tener comida, según la Biblia. Moisés tuvo miedo cuando supo que lo que había hecho de haber matado el Egipto y que se había regado la noticia, eso le dio miedo. Los israelitas tuvieron miedo a la persecución de los egipcios cuando habían salido de Egipto. La Biblia dice que hay que tenerle temor a nuestros padres y a nuestras madres. Ellos representan a Dios. Temor es respeto, un respeto de amor que me lleva a obedecer. Por eso es el resultado de ese temor es el amor a Dios. No un miedo, no, un miedo, un respeto producido porque le amo. Mateo 10:28. Aún a la muerte nosotros no temeremos si tememos a Dios. Y en Mateo 27:54, ahí está diciendo que a veces cuando vienen estas situaciones terribles, como huracanes, terremotos, nosotros tememos en el momento. Y me llama la atención, Apocalipsis tiene 6 veces la palabra temor. Parece que nunca el temor nos deja, aun cuando temamos a Dios. Por eso es que Dios tiene que estar repitiéndonos siempre en toda la Biblia, no temas, no temas. Y eso aparece, ese no temas aparece 365 veces en la Biblia. Es interesante que Dios tiene una vez por día diciéndonos, no temas. Cada día del año el Señor nos tiene una promesa, no temas. El último llamado de Dios al mundo es temed a Dios. O sea, no le temas a las cosas, a las personas, a las situaciones, a las cosas que vienen. Debemos temer a Dios y cuando temamos a Dios, no vamos a tenerle temor a las cosas. Que el Señor cada día nos bendiga y que podamos nosotros preocuparnos por acercarnos, temer a Dios y de esta manera no ser engañados por el enemigo.